Yo llegué a ser una persona muy violenta en mis relaciones interpersonales. La verdad, lamento mucho esa época. Tuve que entrar a un taller de reeducación a hombres, de reflexión masculina, y me empecé a dar cuenta de todas las situaciones violentas que yo generaba. No soy ni bueno ni malo. La verdad es que solo soy un ser humano. Peor cosa no podría ser, diría el finado Facundo Cabral. Puebla se distingue como una ciudad intercultural, pues aquí se hallan personas de todas partes, que al intercambiar costumbres y tradiciones, estas enriquecen la cultura de Puebla, como Mario Alberto Mondragón. Mario Alberto es psicólogo, nacido en la Ciudad de México, donde jugaba y era feliz. Sin embargo, por algunas circunstancias, fue traído a la ciudad de Puebla, y al no tener quien lo defendiera, supo de la violencia hacia los más débiles y la experimentó en carne propia. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Mario Alberto Mondragón Aguilera, soy psicólogo de profesión, algunas veces me han nombrado activista, no sé si nombrarme así, he sido muchas cosas en esta vida. Nací en la Ciudad de México, en la hoy alcaldía de Iztacalco, antes delegación. Ahora vivo en el centro de la ciudad de Puebla. Mi mamá se llama Ana María Aguilera Ortega. Mi papá se llama Cirilo Guilebaldo Mondragón Sandoval. Tengo 3 hermanos y una hermana. Mi hermana es la mayor, Ana María. Luego sigue mi hermano Pepe, Víctor, Edgar y yo soy el último. Mis juegos y mis fantasías a los 6 años era, por ejemplo, esconderme, porque yo creía firmemente que los juguetes o que la ropa o los muebles se movían cuando yo no estaba. Y en alguna ocasión cuentan por ahí que se tardaron 2 horas buscándome, pues ya iban a llamar hasta la patrulla y demás. Me enojé mucho porque justo me despertaron y ya no pude hacer mi experimento. Dejé de meterme debajo de los muebles, pues con el paso de los años y con el paso de los kilos también. Llego a Puebla la primera vez porque mamá tiene un conflicto con papá. Quiero mucho a mamá, pero creo que sí podría cuestionar ciertas decisiones que tomó, de tener cierta estabilidad económica a no tenerla. Teníamos un tío con el que habíamos llegado primero a vivir hasta que mamá pudo conseguir un tambor, y entonces con cajas de cartón hicimos una especie de colchón muy delgadito. Como era campo, lo sentía muy divertido también, pero sí llegamos a padecer mucho en cuanto a la situación económica. Que mamá nos hacía huevitos con ajo, porque era lo que había. Mi tío era muy violento. Quizás fue el hombre que me enseñó a ejercer más violencia hacia sí mismo y hacia otras personas. Como yo hablaba muy delgado, decía que yo era un marica o que era un amanerado. A veces me decía niña. La verdad es que es bastante doloroso para mí decirlo, porque yo me acuerdo de mí de niño ante ese señor mucho más grande que yo. Incluso organizaba peleas entre los primos para ver que sus hijos le ganaran a mis hermanos. Era un hombre, la verdad, bastante violento. Sinceramente tengo muy malos recuerdos de él. Al igual que con mi infancia, hay muchas cosas bonitas, pero también recuerdo en alguna ocasión cuando tuve un accidente en el cual me caí a la cisterna. Unos 20 o 10 centímetros quizás de agua fue lo que había en ese momento. Entonces yo caí de sentón y
el albañil que estaba trabajando en la casa mete la escalera, baja por mí, me abrazó, me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Todo mi tío dijo, no, él se tiene que aguantar y no lo vamos a llevar a urgencias. Yo recuerdo que el albañil fue uno de los que se indignó y dijo, no, pues este niño sí tiene que ir a urgencias, o sea, porque qué tal que si se queda paralítico. Pero al final, como pues él no era de la familia y no podía tomar una decisión sobre mí, pues simplemente pues los demás decidieron que yo no iba a tomar ese tipo de terapia. Cuando yo intentaba sentarme después de este accidente, él lo que hacía era sentarme en la fuerza. Se me agarraba los hombros, me sentaba a la fuerza y me decía, es que así te tienes que sentar. Que vaya, se les ocurrió quizás que no era tan grave, pero la verdad es que aún todavía de repente mi coxis truena precisamente por esa caída que no ha quedado bien, o de repente no me siento bien de las piernas, de repente como que cojeo. El papel de mi mamá cuando estaba mi tío, pues la verdad es que era más testigo de estos hechos. Mi papá en ese momento no estaba, él se encontraba trabajando en la ciudad, bueno, en el estado de México. Llegamos a tener 10 perros, como 5 gallinas, 2 patos, gansos, porque mamá quería tener un rancho. Mi carácter, dicen muchos que soy muy parecido a mi madre. Yo digo que soy parecido a mi padre, pero en realidad a veces me he percatado quizás que soy la combinación de ambos, que soy justo la combinación de ambos caracteres. Sin embargo, mis primos todavía siguen diciendo que me parezco mucho a mi madre. Híjole, de niño tenía muchas influencias. Creo que una de las influencias más características sería Cantinflas, Capulina, incluso Tintán. Creo que fui muy influenciado por las películas, aunque mi papá nos ponía a leer libros y mamá nos ponía a leer en específico la Biblia. He leído la Biblia entera alrededor de 16 veces. Entonces también, pues de repente en mi casa no había quizás muchos cómics. Entonces lo que hacía yo era ponerme a leer las revistas del Chamuco como si fuera, pues eran los únicos historietas que tenían quizás caricaturas cerca de mí. Y eso también influyó a que tuviera cierta, o que generara cierta madurez política, por así decirlo, hacia los diferentes temas de derechos humanos. Nosotros regresamos al Estado de México, dado que mi papá pudo convencer un poco a mi mamá de poder regresar a la ciudad para que él pudiera estar con nosotros. Yo viví en mi adolescencia en el Estado de México, entonces la verdad es que también fue muy caótica. Sí sufrí bullying. Híjole, yo sé que la discriminación inversa no existe, pero sí había como cierto enojo hacia mí, pues las chicas sí siempre me buscaban como amigas, como compañeras. Y mis compañeros de la secundaria pues siempre estaban como en esa competencia conmigo. Y entonces lo que ocasionaba pues es que me violentaran físicamente. Yo por mi complexión, pero siempre he sido delgado, entonces pues yo no me sentía con la fuerza como para enfrentarme a ellos. Sin embargo, recuerdo que fui el que más se peleó en la secundaria, precisamente porque me molestaban mucho, me discriminaban quizás por ser como soy, pero en realidad yo podía a veces voltearle la tortilla muy fácilmente. Sin embargo, hubo muchos golpes, muchas palabras altisonantes hacia mí, muchas groserías. De repente llegaban, pasaban y me daban zapes. También yo adopté una posición influenciado por la Biblia, de no dar golpes, ¿no? De no golpear, de aceptar la cachetada,
en las dos mejillas. Y creo que eso en la secundaria no debería de ser. Justo en esa etapa de mi vida, creo que no debí de haber adoptado esa parte, porque sí hubo mucha gente que se aprovechó de eso, ¿no? Termino la secundaria, empiezo el CCH, en el CCH Escapotzalco, y a mi papá lo despiden de Acero. Cuando a mí me avisan papá que nos tenemos que regresar a Puebla, yo lloré. Yo la verdad me quería quedar en México, no quería venir a Puebla, ya había hecho vida en México, en el Estado de México. Mi mamá decide que nos vengamos todos, porque no iba a dejar a sus hijos solos en una ciudad. Cuando llego al CCH, me encuentro con Erika Gwendolyn Reyes. Yo quería quedarme también cuando le confesé que yo la quería, que yo quería ser su novio. Si pudiera decir que fue un primer amor, sería ella. Justo cuando estábamos en el CCH, había una chavita por ahí, de ojos claros, güerita, y me la encuentro de frente. Y entonces pues yo me le quedé viendo porque la verdad es que era una chava muy guapa. Y ella me dice, ¿nos conocemos? Y yo me quedé así como de, pues no, pero nos podemos conocer. Y justo ahí como que empezó una interacción de coqueteo. Pero yo me entero que justo ella era la novia de uno de los jefes de los porros. Y quizás sí decidí apartarme o venirme a Puebla porque ya habían sucedido ciertas situaciones. Pero aquí en Puebla, pues llegamos, ya teníamos casa, llegamos a una congregación y pues ahí ya nos habían recibido, ya habíamos estado ahí. Yo soy protestante. Cuando yo llego a Puebla y entro a la 2 de octubre, la verdad es que me llevaba muy bien con todos mis amigos y con todos mis profesores. De hecho, hace poco vi a Alejandro Hernández Daniel, que es uno de mis amigos de la prepa. Sé que le encanta Piaget, entonces siempre hablamos de Piaget. Pero hubo un profesor en específico, híjole, que yo sé que le caía mal porque él me lo confesó. En algún momento, siempre que pasaba me decía Príncipe Charro, ¿no? Ya vas, Príncipe Charro. Y en algún momento se acercó conmigo y me dijo, sí sabes por qué te digo Príncipe Charro, ¿verdad? Y yo así de, no, ¿por qué? Yo pensando que era como un halago, ¿no? De príncipe, o sea, ¿no? Y quizás porque me vestía un poquito de negro, no sé. Me dijo, no, porque eso significa pinche chaparro. Pero como no te lo puedo decir, te digo Príncipe Charro. Que en algún otro momento en Tlalnepantla, uno de los pastores se acerca a mí y me dice, tú vas a ser pastor, tú tienes madera de líder. Y yo así, no se puede que yo sea predicador, ándele, o sea, cámbiame la profecía, ¿no? Porque decían que era una profecía, que yo iba a ser pastor. Cuando llegamos aquí a Puebla, tiempo después, este pastor se entera de esta profecía y dice, no, pues él me va a querer quitar la iglesia. Y en algún momento incluso lo aseguró que con otro hermano de la iglesia nosotros le estábamos quitando la iglesia. Pues yo era un niño de 17 años, 18 años, en la prepa, ¿no? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a poder hacer esto? Tiempo después, cuando ya por el 2014 me acerco a una iglesia en donde yo llegué a hacer talleres de sexualidad y me nombran pastor como a los 2 meses, cumpliéndose así, extrañamente, la profecía de este otro pastor en Tlalnepantla. Entonces, pues digo, yo vengo de un contexto muy, muy conservador. Yo creo que todos hemos sido machistas, yo soy machista, pero estoy en proceso de construcción. Eso me queda claro. Y cuando me convierto en psicólogo, cuando me hago psicólogo, pues también fue el grito en el cielo, porque mi pastor en ese momento no le gustaban los psicólogos.
Y después, cuando empiezo a hablar de derechos sexuales y reproductivos, cuando empiezo a hablar sobre violencia de género, pues menos, ¿no? O sea, de hecho, muchas iglesias me han prohibido la entrada, pero esta experiencia pues ha surgido a que pueda conocer todo el estado. Precisamente por hablar de derechos sexuales y reproductivos, pues ha habido ciertas situaciones, y luego manejar masculinidades, y yo me enfoco a trabajar con agresores, y yo ahí aprendí que quien te amenaza de muerte simplemente te quiere dar miedo, ¿no? Porque quien puede, lo hace. He tenido ciertos obstáculos al llegar aquí a Puebla. La verdad es que el ser chilango sí crea cierto estigma a que todos los que venimos de la Ciudad de México pues somos ladrones, que robamos carteras. A veces yo incluso he hecho ese chiste de soy de la Ciudad de México, ¿no? Ya, aquí tienen sus carteras, discúlpenme. Situaciones así. La otra es que también pues soy de la UAP, entonces pues en algún momento la UAP tuvo este estigma, ¿no? Había empresas que no te contrataban por ser de la UAP. En algún momento yo hice el coloquio de intervención psicológica en mujeres sobrevivientes de violencia, los 3 primeros coloquios que se hicieron aquí en Puebla, y hablar de situaciones de violencia en mujeres en ciertos contextos, pues decir que había feminicidios en Puebla me llevó a ser un perseguido. Cuando empecé a tener ya este proceso para mejorar mi autoestima, me llegué a juntar incluso en la universidad. Ya fue casi en los últimos semestres, pero pues lamentablemente nos dimos cuenta que estábamos en una relación quizás muy violenta. Yo todavía no trabajaba bien los temas de la violencia, mis violencias. Entonces ahora trato de ser más alegre. Antes, cuando yo llegaba a la casa, mis sobrinos corrían, pero corrían a esconderse. Había un sobrino que no podía hablar bien, no podía decir la R. Entonces él me decía el tío malo. Y efectivamente, yo era el tío malo. Tiempo después, cuando yo empiezo a tomar estos talleres y me puedo acercar con mis sobrinos, con mis sobrinas, y recuerdo mucho la vez que mi sobrina Azul, en algún momento que ya se iba hacia su casa y que se estaba despidiendo de nosotros, se para en la puerta y me grita: tío, te amo. Y en ese momento a mí me desarmó, porque era la primera vez que yo escuchaba un te amo de parte de mi sobrino. Ahora creo que ya corren a abrazarme, pero en su momento, cuando corrían a esconderse. Quizás por eso también es un aliciente a que yo siga trabajando estos talleres de reeducación hacia hombres. Yo siempre he dicho que la universidad me salvó. Entro a los talleres de reeducación, se dan cuenta que yo soy muy bueno dando talleres, y ahora voy predicando sobre derechos sexuales y reproductivos en todo Puebla. Dicen, entre comillas, que soy activista, pero en realidad no sé si nombrarme activista. Yo lo que digo es que yo soy facilitador de los grupos de reeducación o de reflexión masculina. He vivido muchas situaciones que quizás han sido de riesgo, porque precisamente como te enfrentas a agresores, no sabes cómo van a reaccionar estos agresores. La verdad es que también a partir de la carrera, con este conflicto de las amenazas de muerte, como no me pueden matar, surge la manera de generarme discriminación a través de chismes, de incluso generar
perfiles falsos de Facebook y acusarme de cosas que yo no he hecho. Yo tengo mi historial, al menos mis antecedentes están limpios. La otra discriminación quizás que he sufrido, pues ahora es que me dicen mucho de mi vestimenta. Una amiga decía que su novio me decía, es el bandido. Y siempre quise ser actor. Desde niño a mamá le decía que quería ser actor para salir en la tele, ¿no? Mi mamá decía que no porque los actores no ganaban mucho o porque me iba a meter en drogas. Pero pues ahora estoy saliendo en la tele, ¿no? He llegado a tener el récord de tener el mayor quórum en un taller de masculinidades con 75 hombres. Soy conocido nacional e internacionalmente por el tipo de dinámicas que practico, que he diseñado y que he creado. Una de las experiencias más satisfactorias que he tenido como psicólogo en algún momento fue visitar una casa, una escuela de niños autistas, y justo uno de estos niños, que era muy problemático, fue el que al despedirse se quiso despedir de beso de mí. Siempre me he considerado, o me han considerado, muy chillón, porque a pesar de mi apariencia, sí he llorado de emoción, he llorado de tristeza, he llorado de alegría. Yo creo que más bien soy una persona que ha aprendido a expresar sus sentimientos. A mí me encanta mi trabajo. Muchas personas, incluso compañeros y compañeras del trabajo, me dicen que yo no trabajo, ¿no? Decía Confucio que elige un trabajo que ames y jamás vas a volver a trabajar. Y la verdad es que creo que eso se aplica a mí. Yo creo que el trabajo de todo psicólogo es sumamente importante, pero sobre todo trabajar violencia y trabajar temas de masculinidades con hombres agresores es sumamente importante para poder parar la violencia que vivimos en nuestro país. Yo me miro en un futuro en un puesto de decisión, con una familia. Siempre he soñado con tener 2 hijas al menos. Desarrollarme profesionalmente, pero también estando en una iglesia. Pero ¿qué es lo que lo hace tan especial? Lo que lo hace especial es que al sanar sus heridas, comprendió que en la vida todo es aprendizaje. Y al hacerlo, Mario Alberto se dedica a trabajar con los agresores para erradicar la violencia hacia los más vulnerables. El mensaje que yo doy a las personas que ven mi historia es que no se den por vencidas, por vencidos, sino que sigan luchando, que no teman ni desmayen, porque las situaciones, las feas, las malas, las bonitas, son pasajeras. Hay 2 frases que me definen en la vida, y las 2 son canciones. Una es de Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá, ni tengo hogar ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Y la otra, que últimamente me ha estado llegando mucho, es una de Silvio Rodríguez, que es la de yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Me gustaría que las personas supieran de esto que yo he descubierto como psicólogo. Cuando me ven, cuando ven a otras personas, cuando están en otras situaciones, que recuerden, nada es lo que parece.